Quien va a moderar la mesa es Renato Camarillo Duque. Él es laboratorista químico especializado del IPN y egresado de la licenciatura en restauración del ENCRIM. Su experiencia laboral se ha enfocado en el ámbito del museo y la conservación textil. Ha participado en proyectos de conservación, restauración y montaje en la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, en el Museo Frida Kahlo, en el Museo Nacional de las Culturas Populares, en Conaculta, en la Cineteca Nacional, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, en la Biblioteca de México y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Ha sido comisario de exposiciones en Estados Unidos y Europa e impartido conferencias en Asia y Sudamérica. Actualmente ocupa el cargo de restaurador especializado en el taller de textiles, artes decorativas y artes aplicadas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble en Cencropam, del Instituto de Bellas Artes. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Me toca moderar esta mesa que tiene como nombre Tratamientos de Conservación y Restauración. Les quiero pedir antes que vayamos a poner en vibrador nuestro celular por respeto a los que están exponiendo y en caso de una contingencia, bueno, con mucho orden salgamos, ¿verdad? Bueno, esta charla la va a llevar Lisette Armenta y Mariana Aguilar. Lisette Armenta es egresada de la licenciatura en restauración de la ENCRIM, es técnico en museografía por la UNAM, con mención honorífica y ganadora de los concursos interpreparatorianos con el proyecto El Esplendor de la Cerámica, testimonios del pasado que conforman nuestro presente. Tiene formación especializada en arte sacro virreinal, conservación en museos y exposiciones, además de interpretación del patrimonio cultural. Ha intervenido patrimonio cultural en Cencropam del INBA, Templo Mayor, Museo del Objeto, Museo Textil de Oaxaca, Museo Nacional de Historia y el Museo Nacional de Virreinato. Actualmente está en proyectos de conservación de obra contemporánea en el Museo Nacional de Antropología. Por otra parte, Mariana Aguilar es estudiante del 8º semestre de la licenciatura en restauración del ENCRIM. Ha hecho prácticas intersemestrales en el depósito de colecciones del Museo Nacional de Historia desde 2012. Otros museos ha colaborado en el Museo Nacional del Virreinato, en el Museo Nacional de las Culturas, el Museo Textil de Oaxaca. Ha sido ponente en el Foro Académico del ENCRIM y del 2014 fue seleccionada como representante del ENCRIM para una estancia en el Rockefeller Brothers Fund. Bienvenidas. Gracias. Bueno, gracias a las personas que pudieron asistir a esta primera ponencia. Antes que nada, quisiéramos agradecer a la restauradora Verónica Jülicher por organizar este ciclo de conferencias y también estamos muy contentas de que haya esta gran exposición de indumentaria. Lo aplaudimos bastante. La presentación que vamos a exponer presenta los trabajos de conservación preventiva que realizamos 3 restauradoras de la licenciatura en restauración durante las prácticas intersemestrales del año 2012 en el depósito de colecciones del Museo Nacional de Historia. La siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar de lleno a los procesos que realizamos de conservación, creemos importante empezar a hablar de un tema que es sumamente interesante y que muy probablemente muchos de ustedes ya hayan leído en algún lugar, que es con respecto a qué es la masonería. El autor español Galo Sánchez Casado la define como un sistema peculiar de moral que se aprende mediante alegorías y con el velo de símbolos, que permite que una alianza de hombres libres que trabajan para el progreso espiritual, moral, intelectual y material de la humanidad se unan. Es muy importante mencionar que esta asociación tiene un carácter muy hermético, entonces la realización de investigaciones en torno a ella es sumamente difícil porque prácticamente para poder entender mucho de los símbolos, los colores, las formas, todo lo que es con respecto a sus ceremonias, el especialista prácticamente tiene que ser masón. Entonces nosotras que no lo somos, no hemos sido iniciadas, nos basamos en fuentes de personas que sí lo han sido, ¿no? Entonces, de hecho, las personas que no han sido iniciadas en la masonería somos llamadas profanas. También, a nivel organizacional, es necesario mencionar que los masones se unen en lo que se llaman logias. Entonces, a partir de 3 personas, a partir de 3 masones, se puede conformar una logia. Las logias son estos conjuntos en donde los masones se unen para hablar, discutir, llegar a acuerdos e idealmente no tienen que ser profanadas precisamente por los que no han sido iniciados.
Luego, ya a nivel mundial, se habla de lo que se llaman los ritos, que son estos conjuntos de reglas o preceptos con los que se practican las ceremonias y se comunican los signos, toques, palabras y demás instrucciones secretas. Entonces, durante nuestra investigación, los ritos que a nosotras más nos llamaron la atención fueron el rito de York y el rito escocés, por la característica de las piezas que se guardan aquí en el Museo Nacional de Historia. El rito de York es considerado como el más antiguo de los ritos a nivel mundial y bueno, fue conformado y ratificado en Inglaterra hacia 1723. De hecho, se le conoció primero como la Gran Logia de Londres. Y después también estamos hablando del rito escocés, que surgió como heredero del rito de York en 1756. Y bueno, la diferencia principal que tiene con respecto al rito de York es que ya tiene una tradición más afrancesada y además fue justamente en el rito escocés en el que metieron los altos grados. También es necesario mencionar que cada rito tiene diferentes grados, entonces los iniciados masónicos van a tener diferentes categorías con respecto a cómo van avanzando en este camino hacia la iluminación. Lo que sí tienen en común los ritos son 3 grados básicos que se llaman, aprendiz, compañero y maestro. Esto es lo que sí sabemos. Siguiente, por favor. Es muy importante mencionar que para las reuniones masónicas, los iniciados utilizan diferentes prendas de indumentaria específica que tiene diferentes significados. Los más importantes son lo que se denominan como mandil y banda. El mandil es el que se coloca alrededor de la cintura de la persona y bueno, tiene diferentes emblemas, alegorías, símbolos, colores que no podemos decir específicamente como en este mandil el color azul significa esto, porque muy interesantemente los significados de cada uno de los símbolos, de cada uno de los colores, de cada una de las formas varían dependiendo del grado. Entonces, por ejemplo, si uno se encuentra un mandil con un tono azul en un grado 12, este tono azul puede significar algo totalmente distinto para un masón de grado 33, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esto varía mucho. También las bandas tienen diferentes signos y también su significado varía dependiendo del grado. También tiene mucho que ver si el iniciado pertenece a algún grupo filosófico. Entonces, es muy difícil determinar también, ¿no? Para una persona que está fuera del grupo, pues qué es exactamente lo que significan. Y pues bueno, es muy importante mencionar que aquí en el Museo Nacional de Historia se cuentan con piezas de personajes bastante importantes. O sea, hay que recordar, por ejemplo, que varios personajes en la historia de México han sido masones, recordando, por ejemplo, a Benito Juárez, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, Guadalupe de Victoria, Melchor Ocampo, Nicolás Bravo. Y algo muy padre, muy interesante que pudimos ver en esta práctica fue que muchas de las piezas tenían ciertos indicios de haber pertenecido a personajes históricos, ¿no? Por eso es en gran medida por lo que están aquí. Entonces, el poder identificar estas iniciales o a quién pertenecieron fue algo muy, muy interesante. Algo muy importante también respecto a lo que menciona Mariana, es que la formación de la colección del Museo Nacional de Historia, dentro de nuestra investigación encontramos que muchas de las piezas fueron donadas, porque cuando el hombre de la casa, el papá, fallecía y ya se guardaban todas sus cosas, aparecían este tipo de indumentaria como oculta. Entonces, en ese momento, cuando fallecía la persona, se enteraba la familia que él era masón, por lo mismo de que hay un hermetismo significativo en estos grupos. La siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné al principio de la presentación, lo que hicimos nosotras fueron trabajos de conservación preventiva. La conservación preventiva, a diferencia de la restauración, son una serie de acciones indirectas en la que no intervenimos directamente en la pieza, pero realizamos una serie de actividades que tienen un impacto en su conservación. Estas actividades están destinadas en primer momento a su almacenaje, a su manipulación, son una serie de condiciones que se deben de seguir para evitar su deterioro y así contribuir a su conservación. Entonces, para que nosotros pudiéramos realizar nuestro trabajo, lo primero que hicimos fue tener un acercamiento a las piezas y detectamos que tenían algunos deterioros significativos.
Entonces, a partir de estos deterioros, de las condiciones que presentaban las piezas, muchos de estos deterioros fue por exhibición a la luz en tiempos prolongados. Las fibras de los materiales constitutivos en muchos de los casos estaban degradadas, lo que nos permitió conocer la técnica de factura de estos textiles. Entonces, como podemos ver en la imagen, los textiles en la mayoría de los casos se componen por una tela de soporte, una entretela, un forro, y en este caso, como tienen bastantes símbolos, estos símbolos están bordados, entonces llevan elementos de realce para que estos detalles se noten más y sean muy llamativos. Entonces, en este tipo de piezas pudimos ver eso. Como se puede ver, el forro es negro, la parte posterior del soporte rojo está en buenas condiciones, eso nos quiere decir que la parte delantera fue la que estuvo en exhibición. Y dependiendo de la construcción de las telas, hay unas telas que son el hilo de trama y urdimbre, son de una sola fibra, y en otras ocasiones son telas compuestas. Esto quiere decir que la urdimbre es de una fibra y la trama es de otra fibra. Entonces, probablemente en esta tela se pueda ver como los hilos van en una sola dirección, los que están perdidos, probablemente esa fibra fue una fibra celuloica que fue más afectada por la exposición a la luz. La forma en la que descubrimos esto fue con observación detallada, no tuvimos que abrir ninguna pieza, no la tuvimos que desmembrar, y también esto nos sirve para conocer la técnica de factura y poder diseñar un programa de acciones específico para esta colección. La siguiente, por favor. Otro de los deterioros que encontramos en estas piezas, que era muy preocupante para nosotras, fue que estas piezas pertenecían al Museo Nacional de Historia, Arqueología y Etnografía, y desde ese momento, cuando se hace la división para formar el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia, se fueron acumulando números de registro y números de inventario. Y también, dependiendo la evolución tecnológica, estos números iban en diferentes soportes. Entonces, había piezas que tenían parecían llaveros de tantos números de registro que tenían, y estos habían sido colocados con alfileres, con grapas. Entonces, por las condiciones en las que estuvieron, esos materiales metálicos se empezaron a oxidar y generaron pues deterioros significativos como manchas, restos de materiales de corrosión, y también detectamos que había muchas deformaciones en las piezas, había gotas de parafina, lo que nos hablaba de que probablemente fueron usadas durante alguna ceremonia en la que hubo velas. También había muchísima suciedad, y el deterioro no solo era por la exhibición a la luz, sino también de uso. Había muchos mandiles que nos indicaban, las bandas también, que el deterioro era muy característico y nos hablaban de que fueron usadas en varias ocasiones para las ceremonias masónicas. La siguiente, por favor. Como ya les mencionaba, lo que nosotros hicimos no fue restauración. Nosotras en la Escuela de Restauración lo que aprendemos es hacer procesos para estabilización de piezas, pero aquí en el depósito de colecciones del museo aprendimos y comprendimos las virtudes de la conservación preventiva. La conservación preventiva, como ya les mencioné, son una serie de acciones que actúan indirectamente pero que contribuyen a la conservación de las piezas. Esta conservación preventiva se realiza a colecciones, a un grupo de objetos y no solo a un objeto. Entonces, el impacto de estas acciones es mayor que a un solo objeto. Esa es como una gran diferencia a la restauración. El tiempo que le vas a dedicar a toda una colección tiene un impacto mayor en un grupo de objetos a una sola pieza. Y la restauración es muy costosa. Entonces, con una serie de materiales adecuados podemos tener una incidencia mayor en la conservación de un grupo de objetos que en una sola pieza. La siguiente, por favor. También durante el tratamiento de estas piezas nos encontramos, como pasó en una diapositiva anterior, que habían unas fotos muy chiquitas que estaban en blanco y negro y esos eran registros, pero eran pues como una sola imagen de la pieza y no mostraban mayores detalles.
Entonces lo que hicimos fue montar las bandas. Por ejemplo, estas bandas son muy largas y tienen muchos detalles que no se alcanzan a ver. Entonces hay imágenes que tuvimos que hacer que eran de 4 tomas para que se vieran todos los detalles de una sola banda. Ese lo hicimos con toda la colección. Y esto es muy importante porque esto es una acción de conservación preventiva. Parecería que es cualquier cosa, pero uno no conserva lo que no conoce. Entonces, si no hay un registro adecuado de la colección, pues ¿cómo vas a detectar que te falta una pieza o que ya está más deteriorada o una serie de cuestiones? Entonces hicimos el registro de cada una de las piezas y la vaciamos en esta tabla en la que hay una imagen. Se registraron cada uno de los números de registro que tenían las piezas. Actualmente tienen un número de registro, pero tenían otros anteriores que están asociados con otros números, con otros inventarios de colecciones. Entonces, todo este tipo de información se tiene que conservar, y todos estos llaveritos que ya eran demasiados números de inventarios los guardamos junto con las imágenes anteriores que se tenían de la colección y se resguardaron junto con cada pieza para que esta información no se pierda. La siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya teníamos el registro, lo que hicimos fue proseguir con el embalaje de las piezas. Entonces, cabe mencionar que nosotras no partimos de cero, o sea, ya en el museo se tiene un sistema de resguardo, obviamente se adapta a cada pieza porque cada pieza necesita diferentes cosas. Entonces, para la colección de textiles masónicos, tuvimos en consideración, pues bueno, que queríamos que se vieran las piezas, que se viera dentro de lo posible qué era lo que estábamos resguardando en los embalajes, pero que también fuera seguro, ¿no? Transportarlo, porque muchas veces se pueden de esta manera ya permitir que los especialistas que estén interesados en estudiar las piezas, pues bueno, tengan acceso a ellas sin que las lastimen. Entonces, pensando en ello, construimos los embalajes con materiales estables. Siguiente, por favor. Y que permitieran precisamente… La siguiente, por favor. Que permitieran precisamente ver las piezas. Y al final, pues toda esta información también la guardamos, tanto en el informe como en un sistema de información que teníamos, pero es importante recalcar que, o sea, no solamente mediante la restauración podemos conservar las cosas, ¿no? O sea, también desde la propia manera en que manipulamos todo, o sea, lo que evitamos hacer, es también parte de la conservación. Entonces, al final pudimos trabajar todas las piezas, las mantuvimos estables y en este momento ya se encuentran en el depósito, listas para ser vistas por los especialistas pertinentes. Siguiente, por favor. Finalmente, nos gustaría agradecerles a todos ustedes por estar aquí, pero especialmente queremos agradecerle a Mariana Tarragó, que es el otro miembro de nuestro equipo, que nos ayudó muchísimo como compañera de otro semestre, también a María Esther Gámez y al personal de depósito de colecciones del Museo Nacional de Historia por toda la pasión con la que realizan su trabajo diariamente, todo lo que nos enseñan y por esta visión que tienen de poder trabajar las piezas, o sea, no necesariamente restaurarlas, sino conservarlas, porque desde la propia manipulación podemos evitar muchísimas cosas. Entonces, queremos agradecerles a ellos, también al doctor Salvador Rueda Smithers por permitirnos hacernos este trabajo y al personal del área de restauración, especialmente Verónica Kulliger y Laura García, por realizar este ciclo de conferencias. Esperemos que les haya gustado. Si tienen alguna duda, por favor, infórmenos. Pues muy bien, muy interesante este tema que nos presentan a estas chicas. Vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas al final, esa va a ser la dinámica y muchísimas gracias. Ahorita nos llamamos. La siguiente mesa, por favor. ¿Van a estar las tres? Sí. Ah, ok. Bienvenida. Gracias.
Bueno, mientras viene Elia, a la velocidad de la luz. Bueno, esta presentación es Restauración y conservación del vestido estilo imperio del Museo Nacional de Historia. Van a estar en esta mesa Susana Miranda Ham, Carla Coelho Díaz y Elia Botello Miranda. Voy a presentar a Susana Miranda. Ella es egresada de la licenciatura en Restauración por parte del ENCRIM. Ingresó al INA en 1994 y se ha dedicado predominantemente a la conservación de materiales textiles, arqueológicos, coloniales, modernos y contemporáneos. Actualmente trabaja en el taller de textiles de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INA, donde realiza dictámenes de investigación de técnicas y tecnología de elaboración de bienes, así como de materiales adecuados para la conservación de los mismos, intervención y restauración de tejidos. Por otra parte, Carla Coelho estudia en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y realiza trabajo particular para posteriormente ingresar a la coordinación en el 2006, incorporándose al taller textiles donde actualmente continúa. Ella también ha trabajado en la restauración, conservación y embalajes de indumentarias y tejidos arqueológicos, religiosos, civiles y militares. Elia Botello es egresada de la licenciatura en Bienes Muebles del ENCRIM, candidata a la maestría en Museología, estudios en la conservación de materiales fotográficos, en Museología y Documentos Gráficos, y actualmente labora en el Museo Nacional de Historia. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Nosotros les vamos a hablar sobre la experiencia que tuvimos en la restauración de un vestido estilo imperio. A mí me gustaría iniciar esta plática con un video, ojalá se pueda poner, para ambientarnos en la época. Todo lo que es indumentaria, moda, etcétera, pues es una consecuencia de aspectos políticos. Y bueno, a mí me gustaría que también es como echar a volar la imaginación y ver cómo se vería puesto un vestido de este tipo, del que les va a hablar Susana y Carla. Donde dice baile, por favor, si se puede, y si no, pues bueno, empecemos. ¿Este es? Ay, qué lástima, no se ve. Bueno. Era un video, a lo mejor ustedes ya lo conocen, de una novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, y bueno, está muy bien ambientada en esta época. Pues bueno, empiezo. En Francia, durante el periodo napoleónico, de 1895 a 1815, surge el estilo imperio, que toma sus antecedentes del clasicismo grecorromano. En arquitectura se construyeron monumentos como el Arco del Triunfo en 1805, la Columna Vendôme y la Iglesia de la Madeleine, que seguían el concepto de un templo griego, así como parques y bulevares. En la decoración de interiores se utilizaron pinturas al fresco con escenas romanas. Hacia 1700 se descubre Pompeya, entonces se utilizan muchos de estos elementos. El mobiliario era pesado, con adornos de bronce dorados y águilas imperiales. Por otro lado, en la moda se dejó atrás el concepto igualitario de la Revolución Francesa y se recuperó el traje de la corte. Josefina Bonaparte encabezó la moda francesa con ropa concebida expresamente para ella por el sastre francés Leroy, quien se convirtió en un destacado comerciante de modas que ya había trabajado en la lujosa corte francesa. Leroy se encargó de reproducir los diseños de artistas como Louis-Philibert de Beaucourt, Jean-Baptiste Isabey y Auguste Garneret, quienes eran los ilustradores de las revistas de moda de la época. Estos diseños eran admirados y copiados en toda Europa y América.
Un ejemplo es la pintura de la consagración del emperador Napoleón y la coronación de la emperatriz Josefina, creada por Jacques-Louis David, en la cual se aprecia a Josefina ataviada con un vestido que representa la mayor contribución de la moda femenina, la línea Imperio. El vestido lo confeccionó Leroy con tela de brocados plateados y decorados con docenas de abejas doradas a partir del diseño del pintor Isabey. El vestido Imperio se caracteriza por la simplicidad en la confección. Era la línea recta, talle alto, marcado, bajo el pecho, escote amplio, mientras que las mangas se establecen cortas y abombadas. El color blanco se puso de moda para los vestidos de baile, los cuales se cubrían con pieles de astracán o marta o con chales de seda o cachemir. Se acostumbraba a llevar guantes largos y tocadas con plumas o turbantes. Los zapatos eran planos, mientras que el pelo se usaba corto y en bucles, o recogido en un moño imitando a las mujeres clásicas. La moda de la corte imperial contribuyó al resurgimiento de la fluctuante industria textil francesa. En Rouen se instaló una industria de algodón y el encaje de Valenciennes fue nuevamente demandado. El encaje, conocido como encaje de bolillos, se hacía entretejiendo el hilo que inicialmente estaba enrollado en bobinas llamadas bolillos a medida que progresaba el trabajo. El tejido se sujeta mediante alfileres clavados en una almohadilla. En México, la mayoría de las telas, encajes y tules fueron importadas de Europa. Los vestidos se elaboraban copiando modelos parisinos de diversas revistas y eran confeccionados por costureras nativas. Existían tiendas cuyos propietarios franceses vendían las prendas importadas así casi 4 veces más caros que en París, al agregar las ganancias y el pago por los derechos de aduana. Ahora les vamos a hablar de la experiencia que tuvimos en la restauración. A la siguiente, por favor. Aquí hay algunas características de la confección. O sea, la confección del vestido estilo Imperio era muy sencilla, a comparación de otros modelos que se habían, o estilos que se habían usado anteriormente. Generalmente se ajustaba y se abrochaba por la parte de atrás. Como les comenté, era línea recta, ceñidos al cuerpo y ajustados por debajo del pecho. El escote, conforme fue avanzando la época, fue bajando y al mismo tiempo las mangas cortas, como Europa es a veces un poco más frío, se cubría con estos chaquetas que se llamaban Spencer, que son una especie de chaquetas cortas, mangas largas, iban acompañando el vestido. En este momento se abandona el corsé y las crinolinas, lo que hacía un vestido bastante cómodo, con mucha libertad de movimiento. Y el blanco era el preferido, pues se dice que desde Josefina Bonaparte, y también se fueron utilizando telas muy suntuosas, muy delicadas, porque la corte lo iba exigiendo. Napoleón estableció ciertos códigos de… Sí quitaron una corte, pero él mismo se estableció alrededor de todo un concepto, un pensamiento de modernidad, de cosas nuevas, y se siguieron algunos patrones que ya estaban establecidos, ¿no? Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la experiencia de restauración. Buen día. Pues bueno, nosotros vamos a hablar sobre la restauración y conservación de este vestido, el cual ingresa a la coordinación en septiembre del 2008 debido al interés que existe en exhibirlo para la exposición Moda y Modernidad del Museo Soumaya en un periodo de 6 meses, de noviembre a abril del 2009. Antes de poder hacer este préstamo era necesaria su intervención. Por ello, entra a la coordinación y bueno, la siguiente, por favor. Para iniciar todos los procesos fue necesario hacer un registro fotográfico, gráfico y documental del bien, una identificación de los materiales constitutivos. Esto se hizo con un microscopio óptico y con un microscopio estereoscópico. Y bueno, también se identificó la técnica de manufactura. Se elaboró el diagnóstico de deterioro y mediante ella este
diagnóstico se hizo considerando las causas, mecanismos y efectos de deterioro para ya después poder determinar la propuesta mediante el estudio, conocimiento y pues darle una solución a estos problemas. Los procesos que se realizaron fueron la limpieza, la consolidación, con soportes auxiliares, acabados y un embalaje temporal. La siguiente. Bueno, en cuanto a materiales constitutivos, tenemos 3 tipos de tejidos, que serían un raso brocado, un tul industrial bordado y un encaje también industrial bordado. En cuanto al estado de conservación, el raso se encontraba en muy buen estado, a diferencia de las mangas, que tenían el mayor deterioro, y el encaje también presentaba el mismo deterioro, pero en menor cantidad. Para poder entender este tipo de deterioro era necesario pues, comprender la técnica de manufactura y determinar si influía en cierta medida para pues, conocerlas, o sea, para saber si esto había influido en las condiciones actuales del vestido. La siguiente, por favor. Bueno, la elaboración del tul, en este caso en específico, tiene unos intersticios en hexágono que son regulares, y para su elaboración se utilizan 2 tramas, las cuales son cruzadas, y cada una de estas tramas da 2 vueltas sobre el urdimbre. Y bueno, pues ahí se puede ver que se genera este hexágono. En este caso en particular, este tul no se utilizó la urdimbre en sentido vertical, sino que se giró y la urdimbre quedó en sentido horizontal. Cabe recalcar que la trama en estos intersticios es muy fuerte, estas uniones, y es menos susceptible al desgarre, a diferencia de la urdimbre, que nada más tiene un doble hilo y que no resiste tanto este estiramiento. Entonces, allá arriba podemos constatar que pues la urdimbre fue la que se rompió, la que está en sentido horizontal, promoviendo este tipo de desgarres verticales. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al estado de conservación, en general la pieza presenta suciedad y amarillamiento. El raso de seda, pues lo único que presenta son algunos dobleces que están muy marcados, deformaciones, y bueno, las mangas son el principal problema, porque hay una pérdida de estabilidad estructural, lo que genera estos desgarres. Y bueno, como les mencionaba, en los encajes pues hay desprendimientos y algunos faltantes. Bueno, después de pruebas y justificaciones a los procesos, se comenzó, como dijo Carla, con una limpieza. La limpieza al principio fue mecánica por medio de una microsucción con presión controlada y una barrera física para proteger a las telas, y a partir de los resultados de las pruebas de limpieza se decidió utilizar un solvente polar con un detergente no iónico en inmersión total. Posteriormente se decidió hacer una consolidación que llamamos nosotros por medio de costura. El raso de seda, como dijo Carla, estaba en excelentes condiciones de conservación, mientras que el tul y el encaje necesitaban la aplicación o un nuevo soporte auxiliar que le diera estabilidad estructural. Para esto se utilizaron 2 tipos de tela. La siguiente, por favor. Se utilizó el tul de seda y la crepelina de seda, ambas teñidas al color del soporte original. Durante la consolidación se hizo un registro
minucioso de costuras y de distancias entre pliegues de encaje, como se nota aquí en la fotografía del medio abajo, para que finalmente se pudieran rehacer las mismas, semejantes costuras y los pliegues en el mismo lugar y luego no nos sobrara o nos faltara soporte. Para esto se descartó la posibilidad de uso de adhesivos, porque al tratarse de tules, estos tienen cierto movimiento que no cualquier tela nos lo iban a proveer. Entonces, se utilizó sí el tul para que los puntos de unión fueran reales y para que en la siguiente, por favor. Y, por ejemplo, en el tul de las mangas tenía unas flores bordadas que provocaban una cierta textura, un cierto peso, un cierto volumen. Hablo muy quedito. Perdón. Proveían cierta textura y cierto volumen y peso que iban a provocar un desprendimiento del soporte nuevo con el original. Entonces, esto iba… Gracias, ¿con cuál? Perfecto. Que iba a provocar separaciones con la nueva tela. Se descartó la posibilidad del uso de adhesivos, ya sea sintéticos o naturales, porque, finalmente se ha demostrado que a largo plazo estos en textiles acaban rigidizando, se acaba cristalizando, hay una disminución de poder adhesivo, se vuelven irreversibles, desprenden vapores orgánicos, un sinfín de características que todavía no se acaban de controlar. Y aunque las puntadas resultaran ser con mayor consumo de horas hombre en cuanto a costura y provocar una diferente textura o acabado en el original, esto a su vez no provocaba cambios químicos agresivos hablando a largo plazo y dejaría que se moviera otra vez las mangas. Y dependiendo de los requisitos físicos que se necesitaba como soporte, se utilizó crepelina de seda como soporte base y se utilizó el tul de seda como soporte de protección por encima y haciendo una reintegración física. Como vemos aquí se ve cómo, por ejemplo, aquí se desprendieron algunas de las flores del tejido. Aquí, no se ve bien, pero se está cosiendo por medio de puntada de Rigisberg y a todo lo largo de la superficie de las mangas que se tuvieron que desprender completamente, se tuvieron que rehacer hombros y sisas para la restitución de las mangas y se daban acabados aquí en puños que además tenían encaje y listón para adornar. La siguiente, por favor. Así es la diferencia de un antes de proceso y después de proceso de diferentes zonas del vestido. Y llegamos a la conclusión que tuvimos 3 conclusiones. La primera, es que al encontrar pocos ejemplos de vestidos con este tipo de telas y en especial del tul de seda, se nos hace sumamente importante la preservación de los datos históricos, de técnicas de elaboración y como ejemplo de vestido de principios del siglo XIX. Como segunda conclusión sería que actualmente la tendencia a exhibir este tipo de pieza es la deposición de los tejidos en sentido horizontal, pero nosotros creemos que sí es necesario en ciertos casos como este vestido, que se deben de montar se deben de colocar en un soporte museográfico, dándole un
colocando compensaciones interiores para que la carga del peso sea homogénea y equitativa. Y como tercera conclusión es que, bueno, nos parece acertado que últimamente el Museo Nacional de Historia tenga un programa que permita el descanso de este tipo de piezas para que a largo plazo se conserven mejor. La siguiente, por favor. Esta es pues la diferente posición acostado y en un montaje museográfico con tercera dimensión. La siguiente, por favor. Esto es como acabó llegando al museo, a la exposición Moda y Modernidad del Museo Sumaya, que era para lo que se llevó a la coordinación a restaurar, a intervenir. Y la siguiente, por favor. Gracias. Muchas gracias por la presentación de este tema, que está increíble. Es realmente impresionante la diferencia entre un objeto restaurado y uno que no está intervenido. Por favor, invito a pasar a la mesa a Jessica Huerta. Hola. Jessica va a hablar de los detalles de distinción académica, manufactura de un birrete histórico. Jessica Andreina Huerta estudió la licenciatura en Conservación, Restauración y Museografía en la ENCRIM durante el 2009 al 2013. A lo largo de la carrera participó en diferentes prácticas de campo, interviniendo distintos materiales como pinturas de caballete, escultura y cerámica y textil. Desde el 2014 trabaja en el área de restauración en el Museo de la Basílica de Guadalupe, donde realiza acciones de restauración, montaje y conservación preventiva. Bienvenida. Gracias. Aquí está Bueno, yo lo que les voy a hablar, como ya mencionaron, es de un birrete de la colección del museo de aquí de Castillo de Chapultepec, pero lo que me voy a abocar en esta ocasión es a la restauración, pues es la mesa. Bueno, la siguiente, por favor. Estos son los datos generales. El nombre de la obra es birrete, es del siglo XIX, no se conoce su autor. La técnica es pasamanería y una cofia cubierta con textiles, y sus dimensiones son 22 de largo por 22 de ancho, perdón, por 21 de ancho y 29 de alto. Siguiente, por favor. Esta es la pieza birrete. Como ven, aquí están las medidas, 22 por 21 por 29, y bueno, esta es una foto final y ahorita les voy a ir presentando cómo nos llegó y cómo llegamos a este resultado. Siguiente, por favor. Bueno, un poco de su historia. Estos birretes eran usados para los académicos, para los universitarios. Los usaban como actualmente se usan todavía en unas escuelas cuando se gradúan de su licenciatura o cuando reciben los doctorados, cuando se hacen ceremonias muy especiales como lo son los honoris causa. Y pues los colores que presentan en las borlas, a veces presentaban unos listones, dependen mucho de la facultad a la cual pertenecían los universitarios. Y bueno, funcionó como un símbolo para caracterizar a este estrato de la sociedad, porque pues no todos podían contar con uno, y eran de materiales principalmente de seda. Estos complementaban el atuendo para las graduaciones, que consistía en una toga negra, y el birrete, que también era negro, con los colores característicos de su facultad. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo. Esta pintura se encuentra en el museo donde trabajo, en el Museo de la Basílica de Guadalupe, y se trata de San Francisco Javier, donde pueden ver su birrete con las tiritas que se va al lado y toda la decoración de borlas que tiene en la parte superior. Siguiente, por favor. Los elementos que componen un birrete son dos. Principalmente es la cofia, que es la parte de abajo, el sombrero, lo que está en contacto con la cabeza, y toda la decoración superior, que también se le conoce como pasamanería. Siguiente, por favor. Les voy a hablar primero un poco de la cofia. Siguiente. La cofia está compuesta por un soporte hexagonal, en este caso es pergamino,
y está recubierta por telas, distintas telas. En este caso tiene 3 telas y un pequeño listón que cubre la parte inferior, de manera que no se vean las costuras. Siguiente. Como les mencioné, el soporte es un soporte de pergamino, tiene unos pequeños rectángulos de madera que en la parte superior que evita que esta forma trapezoidal se deforme. Son láminas que están unidas con un hilo bastante grueso, con costura sencilla. Siguiente, por favor. Este es el soporte, es pergamino. Como les muestro, son láminas unidas por hilo y en estas zonas es donde se encuentran en el interior las maderitas. Son maderitas como de 5 milímetros de ancho que evita que se deformen las orillas, que se apachurre el gorro hacia el interior. Siguiente, por favor. Los forros. Este soporte está forrado, como les mencionaba, con 3 tipos de tela. En la parte exterior se ve una tela negra, que es una tafeta, se caracteriza por ser brillante por el frente y pues mate por la parte interior. Es muy suave y por la parte interior tiene 2 forros. Uno color crema que fue después cubierto por uno color verde, entonces no se aprecia mucho. Es posible que este objeto hubiera sido reutilizado, ya que ambas telas muestran signos de deterioro, signos de uso, que les voy a mencionar ahorita. Y como les decía, en la parte inferior del gorrito, donde está en contacto con la cabeza, tiene una cinta de terciopelo negro que ayuda a cubrir todas las costuras. Siguiente, por favor. Aquí se ve un poco cuando se fue descosiendo la pieza. Está esta tela color beige, luego fue superpuesta a esta verde, y esta es la tirita que va en todo alrededor para cubrir las costuras. Siguiente. La pasamanería. Siguiente. Pues por si no, bueno, no sé si muchos manejan este término, a mí al principio me costó mucho entenderlo y recurrí a esta cita de Carbonell que nos habla en su libro de Oficios y Artes, que la pasamanería es un textil de cualquier materia que sean aplicados a otros tejidos en disposición de adornarlos. Sí puede ser cualquier tipo de material que adorne a otro textil. Y principalmente son cordones, trenzados, borlas, bordados de todas especies, y esto se considera pasamanería. Siguiente, por favor. Esta es la parte superior del birrete, lo que en este momento denominamos pasamanería, y está compuesta por 3 secciones, que puede ser. Es la primera sección, la segunda, y todo esto es la tercera. La sección se conforma con un cilindro que tiene un soporte de cartón y están recubiertos por hilos, por un entramado de hilos a modo de petatillo. Debajo de disco a manera de petatillo con hilos, y de este disco se desprenden muchos elementos como son pompones y cordeles retorcidos. Estos cordeles son de alambre y a su vez de estos cordeles se desprenden más pompones. Siguiente, por favor. Aquí se ve la división de las secciones y sus medidas. La primera sección, en esta se caracteriza por tener en la punta un pompón y una cuerda. La segunda sección y la tercera. Esta es un poco distinta porque de la parte inferior, si se extiende, forma una cruz de malta. Y tiene un poco distintos los elementos porque también cuenta con estas trencitas, unos cordones más gruesos y estas que son cruces elaboradas con los mismos hilos anudados y un poco deshilachados en las orillas. Siguiente, por favor. Aquí son unos cuantos detalles. Estos son los cilindros que están entre cada nivel. Como se ve el entramado de petatillo, tiene unos nudos a los centros y también cuenta con alambres en forma triangular que cubren los discos. De los discos se desprenden estos alambres retorcidos, de los cuales se desprenden, también están estos conjuntos de 3 pompones entre cada uno de los cordeles, y de los cordeles se desprenden estos. Siguiente, por favor. Aquí hay un poco más de detalle. Esta es lo que la parte de la cruz de malta, que está justo cae encima de la cofia. Tiene también un entramado de los mismos pompones. Son las cruces amarrados los hilos únicamente, los cordeles y las trencitas. Siguiente, por favor. Ahora sí, bueno, ya abocándonos un poco a lo que es la restauración. Antes de restaurar, como ya se les ha mencionado, hacemos una serie de estudios para identificar los materiales que nos ayuda a orientar nuestra intervención. Siguiente, por favor. En este caso, esta pieza ya la trabajé durante mi curso en la escuela, en el taller de textiles,
y por lo tanto la identificación de los materiales se hicieron en los laboratorios de la ENCRIM con ayuda de los profesores de biología y química. Siguiente, por favor. La metodología que se empleó fue primero lo más sencillo, una observación a simple vista para determinar todas las características de cada una de las telas, su brillo, su textura, los colores. Posteriormente se hicieron pruebas de combustión, pruebas de disolución, observación bajo microscopio, identificación de aprestos, análisis de FRX y también realizamos unas radiografías. En un momento les cuento más por qué. Siguiente, por favor. La observación a simple vista, como les mencionaba, es para detectar las características pues, más sencillas de la tela, como es su textura, su color, su brillo, si es brillante por un lado y mate por el otro, y esto nos ayuda también a irnos acercando a tener una hipótesis de los materiales empleados. En este caso, la tela negra era brillante por un lado y mate por el otro, lo que nos habla de una tafeta. Era muy suave, y lo cual nos podría hablar de que se tratara de una seda. Los forros internos también eran suaves, pero no tanto como esta tafeta. El forro color beige era un poco más rígido y el color verde es muy, muy delgado. Siguiente. Con esto nos preguntamos si era seda. Los elementos de la pasamanería también presentaban las mismas características. Eran muy suaves y los filamentos eran muy delgados, por lo cual se hicieron pruebas de combustión. Se tomaron pequeñas muestras de todas las telas y a la flama se detectó un olor a pelo quemado, lo cual nos hablaba de que era un material proteico. Pero para corroborar también se hicieron pruebas de disolución. A estas pequeñas muestras se les agregó un ácido, al cual reaccionaron con mucha rapidez, lo cual nos indicaba que efectivamente se trataba de seda. Siguiente, por favor. Pero para tener todavía una mayor certeza, se hicieron observación bajo el microscopio, con el cual se identificó seda, que se puede observar como esta imagen con sus característicos que son como tubos muy, muy delgados y continuos. Siguiente, por favor. Sin embargo, en la parte inferior de la pasamanería, en la cruz, tiene un soporte, tiene un cartoncito y una tela un poquito más gruesa. Esta tela se identificó como algodón y al microscopio se ve que tiene las convoluciones típicas de un algodón. La siguiente, por favor. Y el hilo que une las láminas de pergamino se apreció muy grueso, por lo cual también se buscó la identificación y se vio que es yute. Esto se comprende porque al ser el pergamino muy grueso, pues se necesitaba un hilo que fuera de mayor resistencia. Siguiente, por favor. La identificación de aprestos se hizo a la gota con un teñido de yodo yoduro, que es el reactivo, y se realizó en todas las pruebas, en todas las telas. Sin embargo, únicamente en la tela de la pasamanería de la Cruz de Malta se observó que se teñía la trama. Esto evita que la tela sea demasiado rígida, sino que tenga cierto movimiento y se adapte a la cofia. Siguiente. Los análisis de FRX se realizaron para detectar qué tipo de metal era todo que conformaba los alambres retorcidos, y se tenía la sospecha de que se tenía un alma metálica que sostuviera toda esta pasamanería, ya que es muy pesada. Todos los elementos le confieren mucho peso, por lo cual debería tener algo más del cartón que lo sostuviera. Se realizaron análisis de FRX con una pistola en el taller. Siguiente, y se detectó que era cobre. Aquí se ve el espectro que nos da el análisis y principalmente tenemos alambres de cobre. Siguiente. Las radiografías. Pues esto se realizó, como les decía, porque se tenía la sospecha de que se necesitaba un alma para sostener todo este gran peso, y para lo cual, para no abrir toda la pieza con el fin de detectar de qué era esta alma, se realizaron radiografías. Siguiente. Y estas son las tomas que obtuvimos, donde se ven todos los hilos que están recubiertos por hilos, todos estos aritos donde se sostienen los pompones, los arillos que sostienen los discos que les menciono. Siguiente. Y aquí está el alma metálica, que es lo que sostiene toda la parte superior y evita que el peso apachurre la cofia. Siguiente, por favor. Ahora sí, un estado de conservación. Siguiente. A simple vista se hizo principalmente el análisis, de la cual se detectaron roturas, manchas, deshilados, manchas de formación de la pasamanería. Esta estaba inclinada hacia un lado, y los elementos que conforman esto, los pompones, los cordeles, estaban totalmente enredados, estaban deformados, unos estaban doblados. Aquí se puede ver, como les mencionaba, está la tela beige que está en la parte interna y se ve que fue usada porque hay marcas de sudor, de grasita.
Y estas son las roturas de los lados, posiblemente porque lo jalaban un poquito para acomodárselo. Siguiente. Al microscopio, para también observar el deterioro de esto, se puede observar cómo la seda ya estaba bastante dañada, se ven las puntas en esquinas, como estaba bastante quebradiza, y la siguiente, por favor. Se ve la gran acumulación de polvo que tenían las fibras. Era una gran capa, por lo cual, siguiente. También en lo que es el pergamino se detectaron un poco de excretas. Se detectó una exuvia, es este bichito, que se caracterizó como coleóptera y también se le llama un escarabajo de las alfombras que se caracteriza por alimentarse de proteínas. En este caso no realizó un gran daño, lo que se analizaron las maderitas, se analizó el pergamino y en realidad lo que creemos que se alimentó este animalito es un poco de la superficie del pergamino. Se hizo una fumigación sencilla y se eliminaron todas las excretas con una aspiración. Siguiente, por favor. La propuesta de intervención que se hizo fue separar estos elementos que conformaban la lacofia, todas sus telas, para poder tratarlas individualmente, una limpieza mecánica en seco por una aspiración, una limpieza en seco con tricloretileno, de manera que no se dañara la seda, una devolución de plano, colocación de refuerzos, reposición de faltantes, que es algo muy sencillo, ahorita van a ver, corrección de las deformaciones que tenía la tela y otra vez rearmar los elementos para que pudiera quedar como era. Siguiente, por favor. Aquí se aprecia cómo se van separando los elementos. Estas son las 3 telas que cubren al soporte de pergamino. Va primero la beige, luego la verde y en la parte superior la negra. Siguiente, por favor. A su vez, cada una de estas como cazuelitas se pueden desprender de aquí, se descosen, es una costura sencilla con punto atrás y nos queda de esta manera, en forma de cruz. Siguiente. La limpieza en seco se hizo por una microaspiración, nos ayudamos de brochuelos para liberar un poco la limpieza en seco se realizó con tricloretileno, se hizo por inmersión para evitar que la seda se dañara porque esta no puede ser sumergida en agua o en otro tipo de material porque llega a destrozarse bastante, y se usaron brochuelos para ayudarnos a liberar toda esta mugre. Siguiente. Aquí se observa en fotos de cómo se realizó, se puso en inmersión la pasamanería en una ollita que lo cubriera casi por completo, evitando así que se hiciera un secado diferencial. Los pompones se cepillaron para retirar toda la suciedad y en una tina más extensa se lavaron las telas. Siguiente. El secado, una vez que ya se había lavado, se colocó en una superficie plana y se reacomodaron todos los elementos. El que estuviera húmedo nos permite moverlos más y es necesario reacomodarlos porque si se secan de manera inadecuada, en una forma en la que no están, van a quedar doblados y ya no serviría de nada. Tendríamos que hacer otro proceso para devolver esta estructura a esta forma. Las telas se sujetaron en plano con cristales para evitar que al secado estas se contrajeran un poco y se volvieran a deformar. Siguiente. Se aplicaron refuerzos de parches y se aplicaron refuerzos como lo son los parches y un soporte en general en las telas para todas las telas. Estos son los soportes de parche que cubren las roturas. Estos hoyitos sirven para unirse a la parte superior de la cofia. Se reforzaron de todas formas, pero se hizo otra vez el ojal. Y una vez colocados los parches, se colocó un soporte general a modo de que todas las telas quedarán protegidas. Siguiente. La crepelina fue teñida al color. Estas son las reposición de los elementos que les contaba. Fue algo muy sencillo. Lo que pasa es que estos hilos que conformaban la pasamanería, muchos ya habían perdido, el hilo metálico había perdido su recubrimiento de hilo de seda. Entonces, para evitar que esto estuviera en contacto con el ambiente, que se produciera corrosión y todo este proceso que sufren los metales, se decidió volverlos a cubrir con hilos de seda, que se puede diferenciar porque es un tono un poquito más claro. Consistió simplemente en amarrar el hilo al cordón metálico e irlo enredando. Siguiente. Y para finalizar se hizo un reacomodo y corrección de deformaciones. El acomodo significa, por ejemplo, estos hilitos que se habían desprendido, se habían roto los hilos de sujeción, se volvieron a colocar, se acomodaron todas las trencitas, se esponjaron los pompones con brochuelos suaves y para corregir la deformación del birrete se le colocaron anillos en cada sección con hule burbuja, porque eso nos permitía que fuera suave y que se mantuvieran las curvas de cada uno de los cordeles. Siguiente. Y estos son los resultados. Siguiente.
Se logró eliminar toda la suciedad, se logró una corrección de plano, reforzar las zonas frágiles, recuperar el color, que era un color muy bonito, un color beige claro, y las texturas esponjosas. Siguiente. Esta es cómo nos llegó y cómo se entregó. Siguiente. Una foto por la parte de arriba. Siguiente. Y por la parte inferior. Siguiente. También para finalizar se sugirió un embalaje para el almacén. Este birrete nos llegó en una caja plástica. Nos parecía muy bien que estuviera en porque evitaba que los elementos pudieran ser aplastados por otros elementos que estuvieran guardados en la misma bodega. Se planteó una caja casi de las mismas dimensiones, pero con un soporte de etafón que pudiera soportar la cofia y estuviera hecho a la medida y cubierto con materiales libres de ácido, como lo es el Tyvek, y con una ventana que pudiera permitir a la gente observar el birrete sin necesidad de estarlo manipulando y que así se pudiera evitar el contacto con cualquier agente ambiental, como lo es el polvo y demás. Siguiente. Este es un ejemplo, lo que se propuso. Y siguiente. Bueno, las conclusiones. Bueno, a mí me pareció muy importante todos estos análisis que realizamos, porque son principalmente, sí son destructivos, pero son muy poquito, porque se toman muestras muy pequeñas para realizarlos. Entonces, esto nos ayuda a conocer los materiales, a hacer una buena selección de los procesos que se van a aplicar y de esta manera pues, poder ayudar a la pieza y no dejarla peor de cómo nos llegó. Y las investigaciones previas nos permiten también conocer pues, cómo se usaba esta prenda, por qué tenemos ciertos deterioros y también cuáles, por ejemplo, se pueden tratar, hay algunos casos en los que se dejan y demás. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias a Jessica por su excelente charla. Yo tengo varias preguntas al ratito. Invito a pasar aquí a la mesa a Angélica Milán, por favor. Ella nos va a platicar de la intervención realizada a una casaca verde del siglo XVIII. Ah, aquí me dijeron 10. No, el mandil. Ah. Primero va un mandil. Bueno, ya pusieron la de la casaca. ¿Puedes poner la casaca? Pues no sé. ¿Sí? Sí. Bueno, va a haber… Sí. Yo creo que sí. Sí. Okay. Les pido por favor que me pongan la presentación de la restauración del mandil. Está programada esta primera charla. Bueno, el título es Intervención realizada a un mandil del siglo XIX perteneciente al Museo Nacional de Historia, y tengo el agrado de presentarles a Angélica. Ella es egresada de la licenciatura en Restauración y Conservación de Bienes Muebles por la ENCRIM, ha participado en proyectos de conservación y restauración de objetos textiles en el Museo Nacional de Historia, y entre sus intereses académicos es la conservación de indumentaria. Actualmente está laborando en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. Bueno, voy a hacer una pequeña corrección, ya que ese currículum no es mío. Yo actualmente sigo siendo estudiante de la ENCRIM. Ahorita pues pasé a 9º semestre. Y bueno, pues es para mí todo un agrado estar aquí compartiendo con ustedes este foro, ya que pues el castillo nos regala muchísimo. La verdad es que la colección de indumentaria, para nosotros que tenemos el placer de conocerla, pues es inmensa y es muy hermosa, y pues como les digo, estoy muy agradecida de poder estar aquí, debido a que pues el conocimiento que se obtiene a partir de una intervención, si no se comparte, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Así que pues aprovechen estos espacios, ¿no? La verdad es que pues a mí me ha tocado participar con estos proyectos que les voy a presentar, que para mí han sido pues muy gratos y los resultados han sido muy buenos, ¿no? Bueno, esta prenda que les vengo a presentar es un mandil o delantal que se ha datado aproximadamente del siglo XIX,
y proviene de un fondo que se llama el Fondo Rodrigo Flores. Este personaje pues es un coleccionista que se ha dedicado toda su vida a coleccionar indumentaria femenina y accesorios y pues actualmente todavía sigue haciéndolo y proviene de una colección de aproximadamente 1.500 piezas. Desgraciadamente, pues el coleccionista durante una entrevista que se le realizó no nos pudo proporcionar mayor información sobre la procedencia, ya que él nos comentaba que pues generalmente cuando un coleccionista adquiere piezas, pues las puede adquirir en lotes y pues va en busca de una pieza determinada y pueden venir más piezas pues a las que no les presta mucha atención, como fue el caso pues de este mandil, ¿no? Que de hecho cuando llegó pues a nuestras manos, pues estaba hecho como una bolita de tela que ni siquiera se sabía qué era, si tenía forma, y pues a continuación les voy a mostrar el estado de conservación en el que llegó, los procesos de intervención que se le realizaron y pues obviamente la técnica de factura. La que sigue, por favor. Bueno, como parte de este estudio, pues primero se nombraron las diferentes partes. Esta pieza está compuesta por 2 tiras de seda, la derecha y la izquierda, por una pretina que es la que se ciña a la cintura, por encaje y por 3 paneles de seda y además un bordado decorativo en listón y en hilos de seda. La que sigue. Para poder estudiar también se hizo un estudio de la identificación de fibras, sin embargo, pues se hizo nada más una prueba a la flama, con lo que se obtuvieron los resultados pues de que se trataba de seda y el encaje que está en los costados fue hecho con hilo de algodón. Las que siguen, por favor. Ahí con las flechas pues se van a estar señalando, sí, ¿le puedes presionar, por favor? Sí, ahí eso es seda, sí, la que sigue. Esto es seda, seda, la que sigue, seda. Y esas partes son de algodón. La que sigue, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el estado de conservación. Así era la apariencia del mandil cuando se desdobló. Como podrán observar, pues su estado de conservación era bastante lamentable, estaba prácticamente destruido en los paneles de seda. Y pues sí, cuando uno llega a tener ese tipo de piezas, pues sí uno se llega a cuestionar muchas cosas, ¿no? Sobre cómo va a intervenir, ¿no? ¿Qué proceder? La que sigue, por favor. En cuanto a los deterioros, la que sigue, pues se pudieron observar manchas en las tiras que eran de un color rojizo café, también tenía una mancha negra en la parte inferior. La que sigue, aquí se ven las manchas. La que sigue, por favor. Y aquí pues podemos ver un conjunto de efectos de deterioro, ¿no? Que serían roturas, desgarres, deshilado y pues faltantes. La que sigue, por favor. La que sigue. Sí. Y pues la gran cantidad de faltantes en los paneles de seda. De hecho, el estado de conservación en el que se encontraba pues era bastante extraño, ¿no? Porque pues realmente pues no sabemos por qué estaba tan destruida la seda, ¿no? Porque pues uno la observaba y de hecho tocabas los fragmentos y pues se deshacían en hilos, ¿no? O sea, sí era bastante delicada su manipulación. Y bueno, les voy a hablar sobre los procesos que se realizaron. Primero, pues se hizo una limpieza, ¿no? Tenía que ser una limpieza cuidadosa, por lo que se decidió hacer sobremesa. Y lo que se hizo es que se humedecía la parte, pero únicamente se hizo en las zonas de algodón, porque el encaje pues estaba en un estado bastante bueno y era donde se había acumulado una mayor cantidad de polvo, debido a que pues el encaje tiene pues una textura, ¿no? Donde se puede meter el polvo. Por esa razón fueron las únicas áreas que se decidieron limpiar, además de que la seda en realidad pues estaba en bastante buen estado de limpieza, ¿no? En muy mal estado de conservación. Y pues lo que se hizo fue una limpieza sobre mesa, donde se colocaron papeles secantes en la parte anterior y posterior de las tiras del encaje y con una fuente de calor, que en este caso pues fue una plancha, pues se fue absorbiendo por capilaridad la mugre. La que sigue, por favor. La que sigue, y pues de pasar a pues este estado que ustedes ven aquí, se le pudo devolver un poco también el plano, y incluso fíjense en esta mancha que está en la parte de abajo. La que sigue, pues se le devolvió un poco el plano y pues sí hubo un cambio. La que sigue.
Y bueno, pues ahora llega la parte del conflicto, ¿no? ¿Cómo se le va a devolver la estabilidad estructural a esta pieza, ¿no? Comúnmente lo que se hace con una pieza en estado de conservación, o lo que se ha hecho comúnmente es que se adhiere a un soporte de características similares con un adhesivo, ¿no? Que en este caso podría ser pues almidón o funori. Sin embargo, tras una reflexión, ¿no?, que se realizó, ¿no?, pues se llegó a la conclusión de que pues un adhesivo finalmente modifica demasiado las características de una tela, porque finalmente el objetivo de una tela es esta característica de ser suave, ¿no?, de tener un movimiento, ¿no? Y con un adhesivo, pues esta cualidad se modifica, ¿no? Aunque sea incluso un adhesivo tan suave como el funori, que pues de alguna manera no rigidiza tanto la tela, pero sí la modifica. Además, este proceso pues no es retratable, ¿no? Y pues en realidad en este caso, pues el estado de conservación de la seda pues era tal que realmente pues hubiera quedado así, ¿no? Precisamente por esta razón se decidió no utilizar ningún adhesivo, ¿no? Pero ahora la pregunta era, pues entonces, ¿cómo se le va a dar estructura nuevamente? Y se optó por una vía, ¿no?, que la verdad tomó muchísimo tiempo, sí se los quiero decir, fue mucho trabajo, ¿no?, pero al final el resultado fue muy satisfactorio. Lo que se hizo fue que se colocó, como ustedes pueden observar en las imágenes, primero se hizo esta cama que estuvo hecha de tafón, aquí se le puso silicón y pues estas placas radiográficas que lo que permiten es una estructura pues, donde puedes insertar una aguja. Posteriormente se colocó debajo una crepelina que se acomodó al hilo de la fibra de la seda y se le colocaron alfileres pues para fijarla. Y entonces lo que se hizo fue que se empezaron a coser todos los fragmentos alrededor hacia la crepelina pues para fijarlos, ¿no?, y darles un soporte. La que sigue, por favor. Ahí pues está en el proceso de coser y no se utilizó además la puntada de restauración porque pues esa implica pues que tienes que atravesar, ¿no? Tienes que atravesar y por lo tanto haces más orificios. En este caso se hicieron las puntadas mínimas necesarias para poder fijar cada fragmento a la crepelina debajo. Y pues sí, así como lo ven, o sea, cada fragmentito que ustedes observan se cosió uno por uno y se fue acomodando además. La que sigue, por favor. Ahora bien, había otro cuestionamiento, ¿no?, porque también durante este movimiento teníamos muchísimos fragmentos desprendidos, ¿no?, y los fragmentos pues eran estos. Ahora uno se pregunta, pues, ¿qué vas a hacer con ellos?, ¿no?, porque generalmente lo que se hace es que dependiendo del tipo de bien cultural, pues tienes en las partes donde van, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues teníamos una gran cantidad de faltantes. Y lo que se decidió hacer fue que se utilizaron para rellenar ciertos espacios vacíos, ¿no? Porque finalmente este tipo de bienes, pues esta tela no tenía ninguna decoración extra, no tenía ninguna característica, algún dibujo, ¿no?, que la hiciera diferente, y sabíamos que estos pedazos formaban parte de esta pieza, ¿no? No colocarlos pues significaba pues perderlos para siempre, ¿no? Y colocarlos de alguna manera pues te permitía pues saber que había un poquito más de material ahí, ¿no? Por esta razón, pues se decidieron colocar en ciertos lugares, pues donde hacían falta, ¿no? En este caso, la que sigue, por favor, pues se pusieron aquí, la que sigue y ahí. La que sigue, por favor. Así fue quedando, la que sigue. Tienen un detalle, ¿no?, de pues cómo se ve todo ese entramado, ¿no?, de pedacitos. La que sigue. Y ya finalmente pues así va quedando, ¿no?, la pieza, seguimos teniendo una gran cantidad de faltantes. La que sigue. Y alrededor de los bordados, bueno, ya una vez que se terminó de coser, encima se le colocó otra crepelina, pues esta ya de protección, ya no de soporte, y además se cosieron en la periferia los bordados. La que sigue. La que sigue. Además, para pues no deteriorar aún más la tela, pues toda la crepelina se cosió en el encaje de algodón. La que sigue.
La que sigue. Y pues se fueron recordando los sobrantes, la que sigue. En esta parte, que es la de la pretina, también se le colocó crepelina, la que sigue. Y como ustedes pueden observar, jamás se tocó la seda. Estas costuras están hechas sobre la misma crepelina para evitar hacer más agujeros. La que sigue. Bueno, aquí lo que se hizo fue un liberado de los bordados, ya que pues la crepelina los aplastaba y pues estaban en bastante buena condición, entonces pues se retiró la crepelina que estaba ahí. La que sigue. Pues así se ve. La que sigue. Igual estos detalles que les muestro es que realmente no se cosía encima de la seda, se cosía encima de la crepelina. La que sigue. Igual las tiras de seda, aunque se encontraban en un muy buen estado de conservación, de todas maneras se les puso una crepelina de protección, ya que estas permiten que pues, el deterioro pues, constante de la tela pues, se haga de una manera homogénea al paso del tiempo. La que sigue. Aquí se están terminando los detalles. La que sigue. Y bueno, pues ya finalmente se recortó la crepelina de soporte con unas tijeras en zigzag, ya que de esta manera pues, se deshila la crepelina en un menor, bueno, dura más, en un buen estado. Aquí se está terminando de proteger las tiras. Y la que sigue. La que sigue, por favor. Y bueno, pues así es el resultado, ¿no? Como ustedes pueden observar, este resultado fue muy satisfactorio, ya que jamás se le colocó ningún material extra, ¿no? Ninguna tela de soporte, y lo que nosotros observamos en la tela es lo que hay, ¿no? O sea, no hay material extra, no se cambió en ningún momento pues, ninguna de las cualidades de la tela, se respetó al máximo. Y sobre todo este tipo de trabajos, ¿no? Pues sirven para reflexionar a uno, ¿no? sobre futuros procesos, ¿no? Porque realmente uno puede hacerles más. Aquí lo que se pudo hacer incluso fue poner tela de soporte y evitar que se vieran estos espacios vacíos, ¿no? Pero uno tiene que reflexionar si realmente es necesario, ¿no? Realmente es necesario que lo haga, ¿no? Además, esta pieza pues actualmente se encuentra en la bodega, se encuentra en unas condiciones favorables para su conservación, y si en algún momento se llega a exponer, además este soporte que tiene ahora le permite hacerle otro soporte museográfico si en determinado caso así lo necesita, ¿no? Pero a la pieza pues fue muy gratificante, ¿no? Llegar a este resultado donde realmente se respetó al máximo la integridad de la pieza, ¿no? Y pues bueno, pues esas serían mis conclusiones. Pues muchas gracias por su atención. Pues una labor titánica, ¿verdad? Lo que hicieron, impresionante. Invito a los demás participantes de las mesas anteriores para que se acerquen. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un tiempito para que el público pueda expresar sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes. La dinámica va a ser: las chicas pasan, si alguien del público tiene algún comentario o alguna pregunta específica, la hace a la persona o al equipo y ellos van a responder. En la primer charla que dieron, que se llamó Conservación Preventiva de la Colección Indumentaria Masónica, realmente interesantísimo, ¿verdad? Lo que hicieron, sobre todo esta parte de investigación iconográfica de estos elementos que se constituyen a los objetos textiles. Quisiera preguntarles, ¿hicieron alguna revisión de los sistemas constructivos de estas piezas? Porque este es mío. Pues sí hicimos una especie de explosiva en la que se mostraba que iba la tela, el forro, una entretela para darle un poco más de soporte a estas piezas que eran de un empleo ceremonial. Las entretelas son un poco más rígidas, tienen una serie de aprestos para darle rigidez y soporte a la pieza. Las telas de soporte y posteriormente las decoraciones, que eran como pasamanería, lo que ya mencionaron, eran la mayoría en hilos metálicos, okay. De oro y de plata, lentejuelas, teníamos okay. muchos elementos, galones, borlas, okay. de elementos metálicos. ¿Y viste si
¿Se modifica este sistema constructivo a través del tiempo, de la temporalidad del objeto? No, realmente no. La construcción y técnica de factura de la mayoría de las piezas era la misma. La misma. Sí. Okay. También fue, difícil datarlas, ya que, pues como mencionó Mariana, se trata de unas ceremonias que son muy herméticas, no se sabe a ciencia cierta cómo son, qué pasos llevan, en qué momento se colocan los objetos, no tenemos mucha… Vino un especialista, pero también como que la información fue hermética, entonces… Sería una línea de investigación a atender en Sí. esta colección en particular. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta de indumentaria masónica? Pamela. ¿Tiene el micrófono extra o lo cedo? Bueno. Mi acento horrible. Es que tengo como unas 4 preguntas que… primero, dijeron que fue una sorpresa para las familias cuando descubrieron. Y entonces, ¿qué pasó con estos? ¿Eran heredados o por lo regular los quemaron o qué hicieron? Pues para hacer el proyecto de conservación de estas piezas, tuvimos que hacer como la indagatoria de dónde venían. Entonces, hay registros de cada una de las piezas que entran a la colección del museo, hay un registro. Entonces, la mayoría de las piezas, una parte significativa de esta colección de indumentaria masónica, fueron donadas por viudas de estas personas, que las encontraban ocultas en armarios, así. Entonces, realmente no sabemos si se acostumbraba a quemarlas o no desconocemos. Excelente. Y sí mencionaron también que era una ceremonia única. ¿Qué mencionaron que era una ceremonia única? No, bueno, lo que pudimos investigar es que precisamente los masones tienen diferentes tipos de ceremonia. De hecho, algo que nos llamó mucha la atención es que, quizá no lo mencionamos, es que muchas de estas piezas al revés tienen forros negros. Entonces, según lo que nos pudo explicar brevemente el investigador, es que, por ejemplo, tienen ceremonias de funerales o cosas similares, en las cuales estas bandas que pueden ser de color rojo, diferentes colores, al tener el forro negro al revés, participan en la ceremonia. Entonces, por ejemplo, si hay un funeral, como que nada más le dan la vuelta y entonces ya es como la banda negra, ¿no? Y también tenía motivos bordados al revés. Pero sí es muy interesante porque tienen diferentes tipos de ceremonias e incluso entre ellos mismos como que hay mucho hermetismo, ¿no? O sea, si se pertenece a un grado muy básico, por ejemplo, luego no sabes como qué pasa en grados más arriba. Es dependiendo de cómo vaya avanzando el iniciado, que ellos van o no sabiendo información. Entonces sí, prácticamente se tiene que ser masón para saber como todo lo que ellos hacen y todo el tipo de ceremonias que tienen. Sí, además es como hay membresías al nivel internacional y reuniones. Entonces mi pregunta es que si hay simbolismos especial en México también, porque la pieza que mostraron al final era bien elaborado y lleno de simbolismos. Sí, de hecho es curioso porque existe dentro de todo lo que estuvimos viendo, por ejemplo, hay una logia aquí en México que se llama la Logia del Valle de México, ¿no? Pero, o sea, incluso en el país hay diferentes tipos de logias, digamos que los ritos son como a nivel internacional, ¿no? Y dependiendo de cómo o sea, a qué tipo de rito estés inscrito, pues también hay diferentes logias que son como sus unidades básicas, ¿no? Entonces en México, pues sí, también hay diferentes tipos. Bueno, por ejemplo, me acuerdo mucho de Benito Juárez, que tenía la logia mexicana, ¿no? O sea, hay en cada país como diferentes unidades, ¿no? Entonces es muy interesante, porque también podemos encontrar como simbolismos que, por ejemplo, en México sí los encontramos y en otro país no, pero también tiene que ver con esto de las logias mexicanas. ¿Y hay registros gráficos como en litografía, en pintura, en algunas formas? Sí. Sí, de hecho, pues a lo largo de nuestra trayectoria académica, por ejemplo, en grabados, bueno, este especialista que vino también nos comentaba que muchos pintores, me parece que Siqueiros, el que pintó en la Casa de los Azulejos de Sanborns, hay muchos elementos de masonería que pues uno no detecta, pero que ahí están y que son característicos de… muchas veces se tiene la idea de que estas logias y de los masones tienen como una parte como
pues no sé, como de maldad, pero lo que nos explicaba el especialista es que son grupos de gente muy especializada, de muy altos grados académicos, que entre ellos pues es como un poco elitista poder entrar a estas logias y son una serie de requisitos que se tienen que cubrir y también son como una especie de asociaciones en los que estas personas entre ellos hacen negocios y también hacen muchas obras, pues sí, como para mejorar siempre. Entonces también nos mencionaban que hay logias femeninas y que en la actualidad sí hay muchos políticos que pertenecen a este tipo de organizaciones. Y de hecho es muy interesante porque incluso ellos mismos ponen varios símbolos, o sea, dependiendo, por ejemplo, los artistas o demás que pertenecen a las logias, como decía Liz, ponen estos símbolos ocultos en sus obras, ¿no? O sea, también tenemos, por ejemplo, a Diego Rivera, pero aquí el punto es ver las obras y ya si tú tienes como un tipo de conocimiento puedes a lo mejor identificar ciertos elementos, ¿no? Porque incluso lo que nos dimos cuenta al visitar los depósitos y así, es que muchas otras piezas, por ejemplo, en la colección de armas que tienen y así, pueden de hecho tener relación con las colecciones masónicas, o sea, nos acordamos mucho de una daga que tienen, que parece ser de Benito Juárez, pero en realidad tiene elementos masónicos, entonces también es mucho esta parte de, bueno, o sea, tú ves una pieza, pero si no tienes como todo este contexto, o sea, es a veces un poco difícil identificarlo, ¿no? Pero en realidad de que ahí está como el elemento con los que ellos se identifican. El punto es que nosotros, pues bueno, es un poco más complicado, ¿no? Ese dato no lo conocemos. Preguntó si se sabe quiénes construían estas piezas, quiénes las facturaban, pero no, ese dato no lo encontramos. Un tema bastante interesante, ¿verdad?, para seguir investigando y polémico también, porque no estamos muy familiarizados con este tema. ¿Alguien más tiene una pregunta sobre este tema? Por favor, la palabra al señor. ¿El micrófono? En cuanto a lo de la masonería que están hablando ahorita, ¿cuál es el acervo total que tienen del Museo Nacional? Y si dentro de estas identificaron ustedes piezas que son de la logia yorquina, la logia escocesa y del rito mexicano, básicamente. Gracias. Con respecto a, no sé si puedo hacerle una pregunta a Angélica Millán de una vez. No. Después. Ahorita. Gracias. Bueno, la colección masónica de textiles que se tienen aquí en el Museo Nacional de Historia cuenta aproximadamente 22 piezas, sin embargo, pues como decíamos, ¿no? Eso es nada más en cuanto a textiles, o sea, revisando las colecciones muy probablemente se encuentren otras piezas de otro tipo de materiales que también sean masónicas. Entonces encontramos también, bueno, mencionamos precisamente a la logia yorquina y a la escocesa, porque de acuerdo a lo que nos explicaba también el investigador, o sea, son como las principales, son los dos ritos principales que como que dieron lugar a las logias aquí en México, ¿no? Entonces, ellos también tienen diferentes colores. Bueno, en este caso el investigador no fue como muy abierto con nosotras, ¿no? Entonces, nada más como que nos mencionó, bueno, esto sí, esto no, pero ellos mismos guardan su información, ¿no? Entonces, sería muy interesante algún día, ojalá que el investigador pudiera decirnos más, pero lo que sí nos dijo fue como, o sea, las piezas que tienen son principalmente de estos dos ritos, ¿no? Y ¿alguna otra cosa? Sí, de hecho, este especialista ya lo había contactado el director del Museo, Salvador Rueda, porque History Channel estaba muy interesado en hacer un especial de masonería en Latinoamérica. Entonces, él consultó la colección y él se dedica a este tipo de colecciones y nos mencionaba que hay piezas muy similares en el Palacio Nacional, en donde está la recreación como de la casa de Benito Juárez. Ahí hay muchas piezas y tenemos piezas similares, exactamente iguales a las que tenemos aquí. Entonces nos habla, por ejemplo, de ceremonias en las que se mandaban a hacer este tipo de indumentaria para los oficiantes de estas ceremonias. Muchas gracias. De la charla de restauración y conservación del vestido estilo imperio del Museo Nacional de Historia. Sí, la historiadora, por favor.
Perdón porque no escuché su intervención, yo llegué más tarde y me preguntaba de qué colección estaban hablando, si es la del Museo Nacional de Historia o no. No es asunto de ustedes como alumnos, pero sí de sus profesores. Acérquense por favor a la curaduría, porque miren, aquí lo que está pasando es que le están dando la mayor importancia a la historia de la pieza, pero desde el punto de vista utilitario. Pero se está pasando por alto la vida que ha tenido esa colección ya dentro del museo. Eso es importantísimo, por eso yo hice énfasis en el primer día respecto a la historia de las colecciones que tiene este museo. Si uno quiere saber de esas piezas, y es válido, excepto el mandil, que también comentaré en el momento dado, es válido para el caso del birrete o del vestido también. Si uno acude a los archivos históricos del INAH, va a encontrar información, bueno, puedes tener suerte o no, ya depende de los datos, cómo fueron inscritos en los archivos, pero desde 1825, la historia del antiguo Museo Nacional, lo que se haya conservado, que es casi a finales del siglo XIX, hasta que se separan las colecciones de historia, un archivo del que me siento muy orgullosa usuaria es el Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología, porque tiene un orden maravilloso que nos permite hacer búsquedas, hasta electrónicas, y es muy fácil, y tenemos todas las facilidades, una atención muy esmerada, y es un servicio que estamos desperdiciando, ¿no?, en ese sentido. Ese es uno de los archivos, pero hay otros del INAH. Ahora, algunos documentos de las colecciones que conserva este museo pasaron aquí a Chapultepec junto con las colecciones. No quiero decir que todos, algunos. Ese archivo, que es el Archivo Histórico del Museo Nacional de Historia, está en proceso de organización. Quizá de momento no tengamos acceso a esos documentos, pero créanme, yo tengo muy pocos años manejando la historia de la colección de indumentaria, pero hubo muchos otros investigadores que se dedicaron a eso y los esfuerzos que ellos hicieron están ahí, los registros se encuentran ahí. Si ustedes acuden a solicitar esa clase de información, no van a partir de cero y tampoco digo que van a tener toda la información que desean, pero es un avance que se está desaprovechando. Así que es como un llamado, lástima que ustedes no acudieron porque se hubieran ahorrado tiempo. Yo sé que el tiempo que ustedes le dedican a esos trabajos, pues a veces está limitado por el del semestre, ¿no? Entonces, si ya están dado ese camino, es muy conveniente que lo aprovechen. Gracias. Sí, respecto a esto, sí consultamos el archivo, la parte de masonería solo encontramos unas tarjetitas que decían la descripción de las piezas, así como es del color tal, tiene los elementos tal y nada más. No sé si hay una parte que no consultamos. Perfecto, no encontramos en nuestra búsqueda nada más. Y también es importante mencionar que, como lo dijimos en la presentación, lo que presentamos fue de una práctica intersemestral que tiene tiene duración de 3 semanas a un mes. Entonces realmente no abocamos todo nuestro tiempo a la investigación de la colección. Claro, será importante siempre considerar como líneas de investigación y dejar los estas tiempos lagunas, ¿verdad? también. Los tiempos. Muchas gracias. Para la siguiente charla del vestido de Corte Imperio del Museo Nacional de Historia, nos presentaron un caso extraordinario de restauración, un caso específico de necesidad de restauración para una exhibición en Sumaya, ¿verdad? Fue en el Museo Sumaya. Y yo tengo una… gracias. Yo tengo una pregunta. Me quedó un poco la duda sobre el proceso de lavado. Si las mangas, que entiendo que era lo más deteriorado, se desmembraron del cuerpo y si fueron veladas para un lavado por inmersión. Sí. ¿Un tool similar? Sí. Se encontró un lugar con ejercicios exagerar la tensión. Forma teñido con algún colorante, vi un color no precisamente blanco, sino como marfil. Sí, se teñó la crepelina de seda. No, hablo del original. No, el vestido no se tiñó. No, originalmente, o sea, había un color, vi un color marfil, no blanco precisamente. ¿Se derivó de una decoloración del objeto o es un tono que es de envejecimiento o es un ligero tono amarillo el original? El original es un tono ligeramente amarillento, pero teñido de
de fábrica. De fábrica. Sí. Y no se identificó nada de un colorante, un residuo, algún color, No. nada. Ok. Estas son mis preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta del tema del vestido corte imperio? Verónica. ¿Qué tanto pueden ustedes recomendar para justamente velar un encaje que tiene tul en un tul también? Porque bueno, a mí sí me da un poco de pendiente cuando yo he hecho limpiezas de este tipo de materiales, y yo lo hago con más bien unas telas que son organzas. Okay. Pero bueno, no sé, a ustedes qué tal les funciona, si se llega a atorar o no, y si lo recomiendan, o si encontraron alguna dificultad para ese lavado con este seguro, ¿no? O velado también en tul. ¿Fue tul de poliéster? De nylon. De nylon. Ajá. Sí, encontramos diferentes calidades de estos tules de nylon, encontramos diferentes calidades y bueno, pues se hace con un lienzo completo para no estar provocando mayor desgarre, pero sí preferimos el tul porque es una tela mucho más abierta, sí tiene cierta rigidez y es lo que nos va a dar el soporte durante la manipulación en el lavado, entonces bueno, por eso sí lo preferimos a otro tipo de telas. Ok. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta de este tema? Hablan del tul para el lavado. Para el lavado, entonces, ok, sí, porque… ¿Y cuál es entonces la preocupación de Verónica? Que a veces esos tules de lavado son rígidos. Ah, sí, ok. Pero entonces ese tul que ellas usaron, me imagino que eso es más flexible, ¿no? Es un poco más flexible, más delgado y de una calidad un poquito mejor. Ok. Sí, sí. ¿Alguien más tiene una pregunta de este tema? ¿No? Ok. Bueno, después, gracias. Bueno, después nos distinguieron con la charla del birrete, que una pieza realmente interesante y compleja por su elaboración. Quisiera preguntarte, sé que hay diferentes birretes de diferentes colores y tienen un código cada uno de estos. ¿Este en particular pertenecía a algún estamento, algún nivel específico que hayas encontrado? Pues lo que yo encontré en la bibliografía en ese momento no, únicamente se menciona que el blanco es de teología. De teología. Ok. ¿Hay en la Universidad Nacional algún acervo de estos objetos? No los pude conocer directamente, pero la UNAM sí conserva varios birretes que me mencionaban que son similares a este. ¿Y hay catálogos de estas piezas? Catálogo no encontré. No existe. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta del birrete? ¿Pamela? Un comentario, Pamela, por favor. Que sí, me encantó la pieza, actualmente por su elaboración. Sí. Muy bonita. Y es una inspiración, creo, es una inspiración realmente. Sí. Sería muy interesante hacer algo de estudio comparativo también. Sí, estaré muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Victoria? No, es que llegué tarde, disculpen, pero me hubiera encantado ver de lo que están hablando. Llegué poco tarde, entonces me hubiera gustado que conforme les estaban haciendo las preguntas, hubieran ilustrado, para los que llegamos tarde, con las imágenes, vamos. Perdón, Ay, sí, porque es que Vicky. veo del birrete y veo de esto, escucho y me da mucha pena. Luego te platico. Muchas gracias. Bueno, finalmente el caso del mandil, que es un tema interesantísimo, la verdad estoy mudo ante el trabajo que hiciste. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer esta intervención? Pues esta intervención igual fue en intersemestrales, que dura 3 semanas, yo me tomé una semana más, un mes. ¿Te gustó entonces? Sí. Una pregunta, me parece que es una alternativa que se puede poner en discusión. Me queda en la mente que estas partes, cuando tú haces un encapsulado entre la seda original y las crepelinas, se ve una laguna natural que es la transparencia propia de una crepelina por su estructura de tejido. Sí. No es susceptible el objeto a romperse por esa zona. Hablo, por ejemplo, visualmente también hay una interrupción de esta forma. ¿No sería bueno una colocación de una tafeta de seda del mismo tono por atrás que pudiera integrar visualmente
esta parte, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Alguna vez lo valoraste? Sí, sí se valoró. De hecho, fue una discusión que se tuvo con Vero, que pues me estuvo apoyando mucho en esta intervención. Sin embargo, es algo que generalmente se hace, ¿no? Rellenar estos espacios, ¿no? Además, también otra cosa que se debe considerar es que esta seda era muy delgada y realmente no pesaba. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de ver la pieza, esta seda no pesa nada. Por lo que, como tú dices, la crepelina era suficientemente resistente para soportarla. O sea, tal vez en otro tipo de piezas pues no es posible, ¿no? Sobre todo por el peso, ¿no? Y pues estas lagunas, pues sí, o sea, efectivamente están ahí, pero como lo mencioné en mis conclusiones, pues una alternativa para su museografía, para si alguna vez se piensa exhibir, pues sí se le podría hacer un soporte, ¿no? De otra tela, pero el objetivo real era ya no incidir en el material original, ¿no? O sea, sí se puede hacer la alternativa, porque incluso las puntadas que se le hicieron permiten también que se cambie la crepelina de protección por una nueva sin necesidad de perjudicar el nuevo soporte de crepelina que ahora tiene. Exacto. Yo no satanizaría los adhesivos, creo que ahí tienen pros, contras. Sí, claro. Sonó un poco como adhesivo nunca, sí. Hay alternativas. Sí, en la Escuela de Conservación se ha hecho una investigación exhaustiva. Me parece que es una alternativa interesante lo que propones. ¿Hiciste algunas pruebas con adhesivos? Hablo de, no sé, Funori, el Sautli, el Asco. ¿Hubo alguna prueba previa para decidir antes no pues utilizar? No, todo fue a nivel hablado, realmente no. Sin embargo, en la ponencia que voy a presentar después, ahí sí tuve una experiencia con el adhesivo y pues eso ya me permitió reflexionar sobre la siguiente pieza que restauré, que fue el mandil. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? Por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Dentro de tu trabajo, ¿pudiste encontrar cuál fue el uso del mandil? Esto te lo pregunto porque en estos 2 días hemos visto que muchas piezas de las colecciones fueron de uso litúrgico, por así decirlo, cuando vestían santos. Y al ser un mandil, se puede decir, digo, en mi punto de vista, muy fino, desde la calidad de los materiales y todo, se me hace un poco raro que pudiera haberse usado dentro de la vida cotidiana. Pues sí, bueno, aunque de hecho todo es a nivel teórico, ¿no? Porque realmente no se tenía información sobre la pieza, de hecho no hay, y pues como tú lo dices, los materiales pues son costosos, ¿no? Por lo que pues una teoría que se maneja dentro del informe es que pues posiblemente perteneció a una persona pues de un alto nivel económico, ¿no? Sin embargo pues queda a nivel teórico, o sea, realmente ni siquiera tenía así como pues otras huellas, ¿no? Como manchas de grasa o otro tipo, porque incluso la limpieza acuosa sí permitió eliminar las manchas que tenía con agua nada más, ¿no? ¿Alguien más? Por acá, por favor. Hola, me parece súper importante que hayas conservado como el estatus de la ruina, ¿no? En un objeto, ¿no? Porque, o sea, dejaste como la huella del paso del tiempo en los objetos, que es algo que muchas veces como conservadores no nos atrevemos a hacer, ¿no? Dejar realmente simplemente lo que existe, y estos huecos, ¿no? Que ahora tú dejaste que nosotros pudiéramos ver, ¿no? O sea, como nos hacen pensar en como el devenir de las piezas realmente, ¿no? No dejar a las piezas o regresar a las piezas a un estado anterior, ¿no? Sino que a mí me parece que es un acto así súper tácito de respeto hacia la materialidad, la historicidad, y que es algo que como que nosotros como conservadores manejamos y manipulamos mucho a nuestro antojo, ¿no? Y decimos que respetamos al original, pero realmente a veces eso nos rebasa, ¿no? Por querer tener como o sea, nuestra huella en el objeto, ¿no? Y no respetar la huella de la historia en los objetos. A mí me encantó en ese sentido como el arriesgue que ustedes tuvieron, porque solamente así vamos a hacer que la sociedad empiece a pensar en los objetos como realmente parte de la historia, ¿no? Como respetando sus huellas, sus manchas, sus deterioros. Así me encantó. Muchas felicidades por construir de esa manera a nuestra disciplina, porque solamente arriesgándonos de estas maneras
podemos hacer que la conservación sea lo que todos queremos que sea. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por favor. Suena muy bonito todo lo que acaba de decir la persona, bueno, restauradora seguramente, y sí, totalmente, o sea, es muy ideal, etcétera. Pero también hay otras partes, porque la historicidad también es la legibilidad de las cosas también. Ahora, para el mandil, por ejemplo, dejar completamente visible esos huecos. Yo también me pregunto, como tú, a un momento dado, el colocar en el fondo algo un poquito menos transparente, ¿no? Pero que respete evidentemente, porque cada vez que se escoge un soporte auxiliar es en función al grueso de la tela, a proteger, bueno, a soportar, ¿no? O sea, al original, bueno, la textura, muchas cosas. Entonces, a un momento dado, eso no excluye de colocar algo que haga más legible la pieza, legible, digo, no estoy diciendo de un invento de uno, sino que hacer legible, porque también las piezas hablan también por sí mismas y tienen que dar ese mensaje que traen, ¿no? También hablando muy idealmente como la compañera aquí acaba de hacer, ¿no? Pero son esos elementos que entran en juego. Ahora, hay una cosa, estoy de acuerdo también un poco, porque cuando dijiste que después se puede poner algo más, contrario de transparente, ahorita no se me viene, bueno, ¿no? Al momento de exponer la pieza, porque sí, hasta yo misma, sí, cierto, es también una solución, pero estás incidiendo sobre la pieza por gentes que no son obligadamente restaurados a un momento dado, porque bueno, es una museografía, por ejemplo. Bueno, en los museos hay restauradores, estoy de acuerdo, pero no siempre está ahí el restaurador para 40 cosas, ¿no? Y entonces estás nuevamente incidiendo sobre la pieza directamente, en vez de ya tener una cierta protección con los lineamientos de manejo, ¿no? A la gente que va a tratarlas y que van a agarrar esos lineamientos de manejo, van a decir que no estés tocando la pieza lo más posible, pero si le dices aplícale atrás algo, ya estás a un momento dado incidiendo más sobre la pieza. Claro. Eso hay que ver. Ahora, había otra pregunta que te quería hacer también, Angélica, es al momento de cuando hablas de la limpieza, bueno, el lavado, limpieza, la que escogieron que fuera, bueno, acoso, pero por vapor, vamos a decir, porque hay ese calor que entra, pero bueno, sería por aspersión y entre dos papeles secantes. Sí. A mí me parece interesante, muy interesante eso, porque es como otra alternativa, pero yo me pregunto a un momento dado si el calor aplicado al papel secante, que es justamente para poder propiciar esta acción de capilaridad, ¿no? Sin embargo, me pregunto, yo siempre el calor, me pregunto si no finalmente fija también de alguna manera, ayuda a fijar componentes de lo que tú quieres eliminar. Entonces, no sé, es la pregunta que me hago, ¿no? Ya, gracias. Sí, bueno, con respecto a la primera parte, realmente pues el hecho de que incidan otras manos, la verdad es que la parte de restauración del museo pues tiene pues especialistas, ¿no? Como Vero, ¿no? Que realmente pues al momento de meter la mano pues yo creo que sí saben lo que están haciendo, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues la verdad es que la eliminación de suciedad pues sí se logra, ¿no? Es muchísimo mejor hacer ese proceso, ¿no? Que no hacerle nada. Y pues finalmente, no, o sea, la verdad es que no ancla más la mugre, el calor no la ancla más finalmente. Y además la limpieza nunca se busca hacer una limpieza pues total, ¿no? En realidad es imposible, ¿no? Claro. Porque se tiene que tener mucho cuidado además y la temperatura que se usa pues no es tan elevada como para generarle algún daño, ¿no? A la fibra tampoco. Los invito a discutir el tema fuera de micrófonos porque lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, terminamos a las 11 en punto. Historiadora. Sí.
No, la guardamos porque como ya son las 11, tenemos programado un descanso de 11 de la mañana a 11:40, que los invito a ver la exposición, inundarse y preguntar en los espacios. Muchas gracias.